Conexión paralelo. En el vídeo anterior analizamos los circuitos serie, de cómo estaban conectados y cómo calcular la corriente que circula por un circuito serie, que como vimos es la misma que atraviesa todos y cada uno de los componentes que integra dicho circuito. Diremos que dos componentes están en paralelo cuando cada uno de sus extremos está conectado a un extremo distinto del otro. Observad la figura 1. Si el circuito está formado por una pila y dos resistencias en paralelo, como el circuito que aparece ahora en la pantalla, figura 2, vemos que cada resistencia tiene conectado cada uno de sus extremos a un polo diferente de la pila. Las dos resistencias están en paralelo con la pila. Puede suceder que además de dos resistencias en paralelo, tengamos una resistencia en serie con dichas resistencias, tal y como se muestra en la figura 3. Vamos a centrarnos primero en la figura 2, cuando tenemos dos resistencias en paralelo conectadas directamente a una pila. En este caso, la corriente I sale por el polo positivo de la pila y recorre un cable hasta llegar al punto A, donde las dos resistencias están conectadas a ese cable. Cuando la corriente I llega a ese punto, se encuentra en un cruce de caminos. Ha llegado a una bifurcación. Por ese motivo, a ese punto se le conoce como nudo. Por un camino, la corriente tiene que atravesar una resistencia de 120 ohmios y por el otro camino una resistencia de 50 ohmios. Parte de la corriente irá por el camino de la resistencia de 120 ohmios. La llamaremos I sub 1. Y parte por el camino de la resistencia de 50 ohmios. La llamaremos I sub 2. Ahora bien, irá más corriente por el camino por el que le sea más fácil circular a la corriente eléctrica. Vamos a aplicar la ley de Ohm para comprobarlo. Ley de Ohm que dice que la tensión entre dos puntos, en nuestro caso A y B, es igual al producto de la corriente que va desde el primer punto hasta el segundo por la resistencia que hay entre ellos. Así pues, dado que hay dos caminos para ir desde el punto A hasta el punto B, puedo indicar que V sub AB es igual a I sub 1 multiplicado por 120 ohmios. Y asimismo podré decir que V sub AB también es igual a I sub 2 multiplicado por 50 ohmios. Como se ve en el circuito, V sub AB es la tensión de la pila, por lo tanto equivale a 16 voltios. Así pues, sustituyo V sub AB por su valor, quedándonos las siguientes expresiones. Que I sub 1 es igual, una vez que la hemos despejado, a V sub AB partido por 120 ohmios, sustituyo V sub AB por 16 voltios y me quedará que 16 voltios dividido por 120 ohmios hace que la corriente I sub 1 sea 0,133 amperios. Si despejamos I sub 2 nos quedará que es igual a V sub AB dividido por 50 ohmios y al sustituir V sub AB por 16 voltios nos quedará 16 voltios dividido por 50, lo que hace que la corriente I sub 2 sea 0,32 amperios. Donde vemos que 0,32 amperios es mayor que 0,13 amperios. Es decir, que I sub 2 es mayor que I sub 1. Lo que podemos apreciar es que por el camino de menor resistencia, que es el camino
que lleva I sub 2, la corriente es mayor que por el camino de la otra resistencia de 120 ohmios, que era la corriente I sub 1. Luego la corriente por la resistencia más pequeña es mayor. Por este camino le es más fácil para seguir avanzando. También podemos comprobar que la corriente que llega al punto A será la suma de I sub 1 e I sub 2, es decir, la corriente que llega a un nudo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nudo. Cuando las corrientes I sub 1 e I sub 2 han atravesado las resistencias R1 y R sub 2, respectivamente, vemos que sus caminos vuelven a juntarse en el punto B, que es otro nudo como el punto A. En este caso, al punto B llegan dos corrientes y sale una sola. La suma de I sub 1 y de I sub 2 será la corriente total que llega al nudo, e I, la corriente que sale de ese nudo y que recorrerá el tramo de cable que la conduce hasta el polo negativo de la pila. Podemos observar que si tuviera la pila conectada solamente a la resistencia de 120 ohmios, tendría el siguiente circuito. Y para calcular la corriente aplicaría la ley de Ohm, con lo que la expresión matemática sería V sub AB igual a I sub 1 multiplicado por 120 ohmios. Y despejando la corriente quedaría que I sub 1 es igual a V sub AB dividido por 120 ohmios. Sustituyendo V sub AB por el valor de la pila, que son 16 voltios, me quedará que 16 voltios dividido por 120 ohmios es igual a 0,133 amperios. Y si ahora conecto la pila únicamente a la resistencia de 50 ohmios, tendría el siguiente circuito. Y para calcular la corriente aplicando la ley de Ohm, resultaría que V sub AB es igual a I sub 2 por 50 ohmios. Y despejando la corriente resultaría que I sub 2 igual a V sub AB partido por 50 ohmios, y sustituyendo VAB por 16 voltios me quedarían 16 voltios dividido por 50 ohmios igual a 0,32 amperios. Observamos que la corriente que circula por cada resistencia cuando están conectadas en paralelo es la misma que cuando las tenemos conectadas independientemente. También podemos observar que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Esto significa que por el camino o rama por donde hay mayor resistencia en el circuito, circulará menor corriente eléctrica. Cuando teníamos resistencias conectadas en serie, como en esta figura, la resistencia total del circuito, es decir, la resistencia entre los extremos de la pila, se corresponde con la suma algebraica de todas las resistencias del circuito. Pero cuando tenemos un circuito con resistencias asociadas en paralelo, conectadas a una pila, como el que estamos analizando como ejemplo, la resistencia total del circuito no es la suma algebraica de las resistencias que integran dicho circuito. Fijaros bien en este detalle. Como sabemos que I es igual a I sub 1 más I sub 2, eso será igual, sustituyendo I sub 1 e I sub 2 por sus valores, a 0,133 amperios más 0,32 amperios, haciendo un total de 0,453 amperios. Corriente total que sale de la pila. Y además sabemos la tensión de la pila, que es 16 voltios. Así podremos calcular fácilmente la resistencia que en realidad supone la asociación en paralelo de las resistencias de 120 ohmios y 50 ohmios.
Si aplico la ley de Ohm, resulta que 16 voltios es igual a 0,453 amperios por resistencia. En este caso, la incógnita en la ecuación de la ley de Ohm es la resistencia, que despejándola resultará R igual a 16 voltios dividido por 0,453 amperios, resultando que la resistencia será de 35,3 ohmios. Luego esa resistencia es el valor de la resistencia en paralelo. También podemos calcularla haciendo la siguiente operación, en la que el inverso de la resistencia total de un paralelo es igual a la suma de los inversos de la resistencia de cada una de las resistencias que integra ese paralelo. Así pues, 1 partido por R será igual a la suma de 1 partido por R1, inverso de la primera resistencia, más 1 partido por R2, inverso de la segunda resistencia, haciendo que eso sea igual a 1 partido por 120 ohmios más 1 partido por 50 ohmios. Resolviendo esa igualdad, vemos que nos queda que 1 partido por R es igual, sacamos como un denominador, producto de R1 por R2 sería el denominador común de esas dos fracciones, y ahora al dividir ese denominador común, R1 multiplicado por R2, lo dividimos por R1, primera fracción, nos dirá lo que tenemos que poner en el numerador, por lo que tenemos que multiplicar al 1, que será R sub 2. Y al dividir R sub 1 por R sub 2, el denominador común, por el denominador de la otra fracción, me dirá por lo que tengo que multiplicar el numerador de esa segunda fracción, que será R sub 1. Luego me quedará que el inverso de la resistencia del paralelo, 1 partido por R, es igual a la suma de las resistencias dividido por el producto. Si ahora le doy la vuelta a la expresión en los dos miembros de la igualdad, me quedará que R partido por 1 es igual al producto de las resistencias partido por la suma. El 1 debajo de R no pinta nada, lo podemos quitar, haciendo que el resultado de la resistencia de un paralelo de dos resistencias es igual al producto de esas resistencias dividido por la suma de esas resistencias. Eso hace que el resultado de R sea igual a 120 ohmios por 50 ohmios dividido por la suma de 120 ohmios por 50 ohmios. Y eso es igual a 6000 ohmios cuadrado dividido por 170 ohmios. El ohmio cuadrado de arriba con el ohmio de abajo se va, haciendo que la división resulte 6000 dividido por 170 y el resultado ya será en ohmios. Y el resultado total es 35,3 ohmios. Vemos que el valor de la resistencia resultante de poner una resistencia de 120 ohmios en paralelo con otra de 50 ohmios es el mismo que hemos calculado aplicando la ley de Ohm a todo el circuito. Puntualicemos que en un circuito con resistencias en paralelo, siempre la resistencia resultante de ese paralelo tendrá un valor más pequeño que la resistencia más pequeña que forma el paralelo. En este caso teníamos dos resistencias, una de 120 ohmios y otra de 50 ohmios, pues la resistencia resultante es menor que la más pequeña de los dos. La más pequeña es 50 ohmios y la resistencia resultante ha sido de 35,3 ohmios.